La Chica se préparo para la Comptancia de salto de longitud, Cuando de repente, un ombre invisible que Solo et la podia vers la atrapó en LR. Asie, sin más, rompió el récord mundial sin esfuerzo. Cuando le tocó el turno a su rival, el hombre se plantó justo en la línea de salida. La oponente terminó logrando el peor resultado jamais registrado. Luego vino el lanzamiento de disco, la especialidad de su rival. Con un poderoso impulso, el disco voló ciento de metros hasta golpear à l'ombre de l'eno en la cabeza, de Jandol un chichon énorme. Por suerte, su superpoder le permitieron curarse à l'instant. Cuando la rival lanzó la jabalina, el hombre, aterrorizado, dio media vuelta y salió corriendo. Solo para que la lanza le rasgara un énorme agujero en los pantalón. Durant la carrera de velocidad, el hombre intentó empujar a la rival d'estatra, pero su velocidad fulminante lo dejó comiendo el polvo. Su humiliación se agravó Cuando, después de posar dramáticamente en la línea de meta, la rival tropezó con él y rodó por el suelo. Au nazi logró cruzar primero. En él saltó de altura, en Cuando la rival superó la barra, el hombre la derribó discretamente. Cuando la chica saltó, et elle la empujó hacia arriba, asegurando así una victoria fácil. Durant el lanzamiento de bala, el hombre se paró en el camino de la rival. Su lanzamiento no se movió ni un centímetro. Pero Cuando la chica lanzó, et elle atrapó la pesada bola y la envió volando como si tuviera ala. La carrera de relevo final comenzó con el equipo rival tomando la delantera. El hombre, en secreto, le cambió el testigo y, Cuando se dieron cuenta, estaban corriendo con botella de refresco y hot dogs en las manos. Au nazi, las rival lograron alcanzar al equipo en el sprint final. Hasta que se quedaron congelada a mitad de paso. El hombre le había bajado los pantalones a la cordura principal d'estatra. Ante el asombro de la multitud, la chica cruzó la línea de meta en primer lugar, ganando así su primer trofeo de campeonato.